Hola amigos del Internet, hoy platiqué con dos de mis amigos expertos en derechos humanos para contarles un poco sobre qué son los derechos humanos, cuál es su lugar actual y cuál es la relevancia que tienen en la actualidad. Recuerden que el podcast completo lo podrán encontrar en Spotify y otras plataformas. Dejaremos el link en la descripción. Muchas gracias y suscríbanse para más contenido. Hasta luego. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me encuentro con dos de mis mejores amigos y vamos a tener una plática muy interesante sobre qué son los derechos humanos. Luis, hola, ¿cómo estás? Si quieres, preséntate, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces. Hola David. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Soy abogado con formación principalmente en materia internacional y en materia de derechos humanos. Muchas gracias, Luis. Isa, ¿cómo estás? Preséntate, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas. Gracias, David. Hola a los dos, hola Luis, hola David. Yo soy licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz. Suena raro, pero sí existe. Y pues he trabajado como en diferentes sectores en la defensa y promoción de los derechos humanos, desde lo público y ahorita desde sociedad civil, trabajando un poco más de la prevención de derechos humanos. Yo Es creo un que es... gusto No, al con contrario, es un ustedes. gusto que los dos estén aquí, amigos. Yo creo que, bueno, nosotros tres nos conocimos trabajando en el gobierno de la Ciudad de México y pues ya desde entonces hemos mantenido como una amistad, ¿no? Ahora en la pandemia, pues virtual nada más. Pero quería invitarlos porque creo que el tema de los derechos humanos es un tema muy relevante e importante. Creo que en estos últimos años ha cobrado una importancia para mí particularmente significativa por todas las respuestas conservadoras y de derecha que ha habido en el mundo, ¿no? Creo que lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, ¿no? En casos como Brasil, por ejemplo. Entonces creo que es un tema muy relevante y que creo que habría que profundizar un poquito, ¿no? Entonces, por eso me gustaría iniciar preguntándoles en general, desde sus puntos de vista, y abro el micrófono para quien quiera contestar, ¿qué son los derechos humanos? ¿Con qué se comen? Cuánta Entiendo que fue cordialidad una de su pregunta parte. difícil, pero Sí, te voy a ser honesta, hace ratito que justo estaba como un poco preparando notas y cosas así, caí en cuenta que toda la carrera nos estuvimos preguntando en todas las clases qué son los derechos humanos y la verdad es que la respuesta variaba, porque creo que no hay una definición exacta, pues sí, sobre todo de qué son. Entonces, para mí, como la forma más fácil de traducirlos o de digerirlos es entenderlos como normas que buscan centrar el discurso en la dignidad de la persona y que justo son inherentes a todas y todos solo por el hecho de ser personas. O sea, que a diferencia de otro tipo de derechos que a lo mejor requieren como de un contrato en el sentido de que, no sé, derechos de las personas no sé, que adquieres siendo mexicano tal vez o siendo parte de un algo como más específico. En este caso no, para los derechos humanos creo que no necesitas per se nada más que pues como su nombre lo dice, ser humano, el existir. Entonces creo que son justo esas normas que plantean como o buscan garantizar un piso común para todos y todas y a partir de ahí como garantizar la protección, como cuidando esta esfera de la dignidad humana y un poco pues enfocado a la calidad de vida. Creo que hay como principios o características específicas que sirven como para construir estos bloquecitos de qué son. Y pues eso, ¿no? Podemos hablar como de muchos principios. A mí en lo particular, yo creo que todos son importantes, pero hay dos que quisiera que no se pierdan de vista y que es el que son inherentes, que es esta parte de que todo mundo tiene acceso a ellos y que son interdependientes. O sea, que no basta con garantizar solo un par de derechos, sino que poco a poco yo creo que lo iremos desarrollando conforme se vaya dando esta plática, pero que el punto es no verlos como derechos aislados, sino que entre todos hacen que se construya como esta esfera y este piso común que en teoría nos permitiría tener, pues, garantizar la dignidad y tener una calidad de vida decente. Entonces, yo creo que Luis nos puede ampliar mucho más ya la parte jurídica de sistemas de protección y demás, pero en términos generales yo lo definiría así. Muchas gracias, Isamal. Sí, Luis, si quieres, platícanos un poquito. y de hecho me gustó mucho como esta visión que dio Isamal porque justo introduce muy bien, ¿no?
la regla general cuando entramos a un curso en materia de derechos humanos es que no nos van a dar una definición, ¿no? Y a lo mucho es una definición que te dice, pues, que son aquellos inherentes a la persona, ¿no? Pero, ¿por qué es que no lo definen? Y igual parto de esta idea de que no lo definen y además a veces simplemente nos dejan con una introducción de temas filosóficos en materia de derecho, ¿no? Nos lo dicen porque en realidad siento que aquí, ¿qué son los derechos humanos? Se respondería, pues depende a quién le estás preguntando. Y aquí hay dos posturas principales. La primera es una más naturalista, es que dice, sí, efectivamente, tú tienes estos derechos humanos por ser persona, entonces son inherentes a ti. Y hay una segunda postura, es no, estos derechos humanos tú los tienes porque derivaron de alguna norma, ¿no? Esto deriva en que pues no se da una respuesta completa en cuanto a qué son los derechos humanos, sino que únicamente nos dan las posturas filosóficas y un poco también porque las dos al final influyen dentro de qué son los derechos humanos, ¿no? Ideológicamente, este tema de naturalidad, de que derivan de la persona por ser persona, pues al final influyen en cómo va a desarrollarse el derecho humano. Pero al final, al momento de aplicarse, pues necesitamos de una norma, ¿no? Con el objeto de decir, sí, tengo este derecho humano y está cimentado en tal artículo, en tal disposición, y a partir de ello es que podemos aplicar. Muchas gracias, chicos. Sí, yo creo que las definiciones son bien interesantes y me gustaría pasar como a preguntarles un poquito, ¿por qué son importantes o por qué tienen relevancia? Creo que para ciertos sectores es una pregunta muy básica y muy clara, pero creo que para muchas otras sectores no lo es tanto, principalmente como les decía, ¿no? En un contexto en el que siento que la protesta y esta reacción de la derecha ha sido muy agresiva, ¿no? Entonces, a mí por eso me interesa platicar de ello, pero ustedes, ¿por qué pensarían que son importantes en esta época? No, solo un poco como para terminar de reforzar esta definición que nos comentaba Luis y esta parte de que necesitan estar como reconocidos o si necesitan o no necesitan estar reconocidos en alguna parte, creo que también es importante ubicar como desde dónde estamos hablando nosotros y que afortunadamente nuestra constitución los tiene como muy bien reconocidos, ¿no? Creo que desde 2011 que se hizo esta reforma constitucional al artículo primero, desde ahí, o sea, desde ahí parte que toda persona que se encuentra en el territorio mexicano tiene derecho a gozar de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en todos los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, eso también es importante como tenerlo en cuenta, que sí hay como un marco jurídico de protección, ya sea que hablemos de que los derechos humanos son normas, solo son principios, o qué son, la realidad es que sí tenemos como a la mano pues sí, este marco jurídico que los vuelve más tangibles. Y eso están reconocidos pues desde el artículo primero constitucional. De hecho, me gustó mucho que sacaste como justo el artículo primero constitucional, porque justo nos permite pues, ir a la pregunta que acaba de plantear David, ¿no? Esta en que por qué son importantes los derechos humanos, ¿no? Y es que en principio los derechos humanos se veían como un instrumento, una herramienta para limitar el actuar del Estado, ¿no? El actuar del gobernante frente al gobernado. Entonces eran, de alguna manera, era la manera en la que un límite que el gobernado tenía, en el que se le podía de alguna manera afectar al gobernado, pues eran estos derechos humanos. Pero creo que actualmente, y justo con esto que nos enseña, a lo que nos refiere Isamal, creo que es un gran ejemplo del artículo primero constitucional. El tema es, pues no se limita a limitar el actuar del Estado, ¿no? Vemos que la Constitución señala 4 obligaciones para el Estado, ¿no? Es aquella de promover derechos humanos, aquella de respetar derechos humanos, proteger derechos humanos y garantizar derechos humanos. Entonces, en principio, pues el de respetar, pues está muy claro, ¿no? Es esta primera respuesta del gobernante frente al gobernado. El gobernante debe respetar, el gobernante no debe hacer.
pero pues actualmente con este paradigma pues implica que también tiene que protegernos frente a privados, ¿no? Entonces, pues con esto quizá vemos que el paradigma ya no es el de gobernante versus gobernado, sino el de alguna manera salvaguardar esta dignidad inherente, ¿no? Que si bien en principio pudiera ser como un tema ideológico, pues a partir de esta concepción que se ha desarrollado de qué son los derechos humanos, pues ya podemos ver, ok, ahora tenemos como, ya no nada más tenemos que evitar vulnerar, ¿no? Sino también tenemos que ver cómo se te cumple esta dignidad por parte del Estado. Hice un poquito referente a la pregunta de por qué son importantes en la actualidad o en este mundo. Yo creo que lo primero que hace falta un poco, o por qué son importantes, digo, para contestar rápido la pregunta de por qué son importantes, es porque creo que como mencionaba en la definición, sientan como un piso mínimo de garantías que todos deberíamos, o sea, que todas las personas deberíamos tener acceso, ¿no? Y para esto, justo es lo que comentaba Luis, ¿no? Que hay como estas, pues, obligaciones del Estado, que son justo estos 4 que él mencionaba, de promover, proteger, respetar y garantizar, y a partir de ahí, y que creo que eso de pronto se pierde mucho, es importante como que identificar el que eso le genera al Estado como 2 tipos de como de formas de garantizar los derechos humanos, ¿no? Que por un lado está como el hacer y por el otro está el no hacer. Entonces, en teoría es pues mucho más fácil para el Estado el apegarse a cómo no violentar derechos humanos, o sea, como todos estos que son de no hacer y que sería como vinculado a la responsabilidad de respetar y de proteger, que podemos hablar, no sé, por ejemplo, de no torturar, no detener arbitrariamente, no ejecutar arbitrariamente. O sea, ahí basta con que, bueno, no basta pues, pero lo primero de donde partimos es con que el Estado no genere acciones que vulneran los derechos humanos, ¿no? Y creo que esos, no sé qué opina Luis, pero desde mi punto de vista, esos son como los más fáciles de alguna manera, bueno, ¿y qué opinas tú también, David? Perdón, de identificar, ¿no? Como qué derechos está respetando el Estado en tanto no los violenta haciendo cosas. Pero la otra parte, y que son los de hacer, que ahí sí le implica meterle mucho más a la parte de construir políticas públicas que sean eficientes y eficaces para sí acercar como esta esfera de la que hablamos de los derechos humanos a la persona de a pie, a una persona que a lo mejor no le están torturando, no le están violentando ese tipo de derechos, pero no tiene acceso al agua potable, cosas así, ¿no? O sea, que creo que la parte de los derechos económicos, sociales y culturales, que ahí implican un hacer del Estado, ahí sí se necesita de acciones mucho más, o sea, de sí meterse a construir cosas y no solo limitarse a quedarse observando mientras no violenta. Creo que ahí es como una parte muy importante, ¿no? El sí tener en cuenta que está esa otra parte, ¿no? O sea, que para poder hablar de que realmente pues somos o tenemos acceso a gozar los derechos humanos, están estos otros que son los del día a día, ¿no? Como esto de el tener acceso al agua potable, a condiciones de salubridad mínimas, que ahorita con la pandemia justo lo estamos viendo mucho, que creo que por tu trabajo tú también lo ves mucho. Entonces, que todo ese tipo de como de cosas que ya implican el que el Estado se involucre en garantizar un piso mínimo de situación o de contextos, o sea, como que para que todos partamos de donde mismo, creo que por ahí es como de donde nos tenemos que enganchar un poco para potenciar y no nada más quedarnos en esta parte de no tener notas en donde se diga que México se tortura o que en México hay, no sé, que se violenta mucho a los periodistas y demás, que obviamente también es importante, pero a lo que voy es que eso es tal vez mucho más visible y fácil de identificar en dónde está la responsabilidad del Estado y de pronto se nos olvida un poco como la exigibilidad de estos otros derechos que son los que sí podrían, o más bien los que terminan de redondear esta esfera de derechos humanos de la que estamos hablando. O sea, ustedes ya comentaban un poco que la garantía hacia los derechos humanos en México se encuentra fundamentada en la Constitución, ¿no? Pero digamos, ¿hay algún otro tipo de mecanismo, regulación, ley
institución que vigile que el Estado mexicano esté llevando a cabo, o solo es como una evaluación y calificación más desde lo académico o desde organizaciones internacionales, por ejemplo? ¿Quién vigila que se cumplan y cómo? Pues es que, bien yendo a la pregunta de quién los vigila, creo que aquí cobran relevancia aquí mucho, o nos pueden dar mucho luz unas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el expediente Barris 911, ¿no? Podemos ver que a partir de aquí se cambia un poco el paradigma de cómo se tiene que aplicar la Constitución, y entendemos que por regla general se le exige a todo funcionario público, pues, buscar aplicar como de la manera más conforme esta normatividad, ¿no? Pero, pues, de alguna manera tenemos como esa es como la forma más suave. Tenemos como formas más duras que ya llevan encaminadas como más como el Poder Judicial, a través de jueces, magistrados y ministros. Y tenemos ahí un tema de que, pues, de alguna manera se tiene que buscar por parte del Poder Judicial, velar por la Constitución, y al momento de estar aplicándola, pues ver si se aplica, dar siempre una interpretación lo más favorable a la persona, y aplicarla, incluso en dado caso, ya yéndonos como a los temas como los más duros, inaplicarla en su debido caso una norma, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Ya revisé la Constitución es la garante de los derechos humanos, la Constitución no solamente es la garante, sino que nos ha dicho, pues, hay un tema, que es otra resolución, la 293-2011 de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. No solamente está esta Constitución, sino que hay un bloque de constitucionalidad, ha de adherir también a los tratados internacionales, y justo vamos a ver aquí cuál es o sea, con base en toda esta normatividad, yo, juez, puedo decirte, ok, en dado caso, en el más extremo de los casos, estoy viendo que esta es la obligación, y una vez que tengo una ley especial enfrente, digo, ¿sabes qué? Esta norma del Código Penal, esta norma del Código Civil, esta norma de tal ley, en tal materia, no cumple con esto. Entonces, en su caso, incluso hay que ver cómo inaplicarla, ¿no? Entonces, pero sí, en teoría, o en síntesis, más bien, la idea sería, pues, que todo funcionario público está como obligado a aplicarlo, pero pues hay formas como más duras mediante el Poder Judicial, ya sea mediante la búsqueda de una interpretación conforme, o en su caso, una inaplicación de la norma. Gracias, Luis. Sí, súper claro, creo, la explicación. Isa, ¿tienes algo que agregar a este punto? Sí, bueno, y también para esa parte están como los organismos autónomos, como lo es las comisiones de derechos humanos, y que también van como pues escalando los niveles, ¿no? O sea, puedes empezar como por la Comisión Estatal, ya después está la Comisión Nacional, y ya puedes ir a lo interamericano y al sistema como universal de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, dependiendo de la autoridad que estaría violentando tus derechos humanos, también es como la vía de acceso. Y la otra, ¿quién vigila? La realidad es que quien tiene como mayor peso vigilando un poco, pues sí es sociedad civil, ¿no? O sea, la realidad es que sí hay una carga que creo que se ha venido tomando como de manera proactiva, no tal cual porque sea a quien le corresponde vigilar, pero justo esta falta de cumplimiento o estas como graves violaciones a derechos humanos que, digo, hablando a nivel México, pues que históricamente se han tenido, creo que pues quien ha levantado la mano para vigilar el cumplimiento y un poco para pues hacer el litigio estratégico, para tratar como de reparar daños a causa de graves violaciones a derechos humanos, creo que el papel más fuerte sí lo está teniendo sociedad civil organizada. Pues sí vale la pena como impulsarse o aprovechar como estos pisos que ya han ido construyendo y que su chamba le ha costado a la sociedad civil organizada,
pero eso no quiere decir que solo deba recaer en la sociedad civil organizada el vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Digo, también están las comisiones y que ahí también parte importante o lo que les da como la credibilidad o les debería estar dando la credibilidad para vigilar el cumplimiento es su autonomía. Me gustaría irme como a una discusión o a una reflexión un poco más ética, si quieren verlo así. O sea, yo he escuchado, no sé si ustedes hayan escuchado, ¿no? Como este argumento de que los derechos humanos o la idea de protegerlos impiden el progreso en general, ¿no? Se puede ver esa idea. Es más desde la derecha, ¿no? Que puede ser desde, no sé, ¿por qué no hacemos el Tren Maya y ya, ¿no? O sea, hay que hacerlo porque es progreso, porque va a hacer crecer la economía del país o va a hacer crecer a una región. Por el otro lado está el derecho opuesto de cuidar el acceso a un medio ambiente sano, ¿no? De toda la población. De alguna forma, también creo que ahí hay principios, ¿no? De los que ustedes ya hablaban, ¿no? De cómo uno no se puede meter sobre el otro. ¿Por qué no podríamos pensar que entorpecen la implementación de otro derecho o el progreso económico o el progreso social? Porque es una discusión que está ahí de repente, ¿no? Que creo que hasta en las redes sociales, pero en el espacio público, en lo político, ¿no? Entonces, si quieres, regresamos con Luis un poquito, platícanos. Claro, qué interesante, David. De hecho, o sea, la realidad es que yo lo he visto mucho, pero desde mi área, que es como más como en temas de derecho penal contra derechos humanos, ¿no? Y es como una duda que surge mucho es por qué defienden a los criminales, ¿no? Es un paradigma que debemos trascender a salvaguardar la dignidad que toda persona tenemos, pero entiendo que muchas veces, estando en la atención de un caso en concreto, cuando somos víctimas de un delito, es difícil de asimilar, ¿no? Entiendo que es entender que este tema como que todos somos iguales y no porque una persona haya llegado a delinquir en algún momento o una persona haya llegado a ser víctima de un delito en algún momento, tengan como características diferentes, ¿no? El asunto aquí es que tenemos como que trascender este paradigma porque tenemos que empezar a analizar que los derechos humanos nos convienen a todos, ¿no? Muy como desde mi área y hacia el tema del debido proceso, ¿no? Los derechos humanos en realidad no están buscando como proteger a una persona que delinquió en aras de hacer lo que no enfrente una pena por haber incurrido en un ilícito, ¿no? Pues los derechos humanos van a buscar pues que se lleve a cabo un juicio justo, un juicio en el que tenga una defensa adecuada, un juicio en el que tenga como las medidas adecuadas, en el que no seas torturado, pero con el objeto justo de que pues se esclarezca la verdad, ¿no? Entonces vemos que ese tema de la salvaguardia de derechos humanos, de el inculpado muchas veces va a ser como en aras de salvaguardar sí su dignidad, pero también salvaguardar el proceso, ¿no? De alguna manera es una garantía para ambas partes de que no es una simulación, de que no se está tratando de un juicio ficticio, de que no están investigando por investigar e incriminando por incriminar, sino que en realidad con una investigación seria se puede lograr el tema de un tema integral, un tema en el que nos convenga ambas partes, ¿no? Creo que al final, para eso mismo, pues tiene que haber una adecuada difusión de la cultura de derechos humanos. No ver que no son como una carta a los reyes, no son como una carta de buenas intenciones, sino que son reglas. Y al final, como esas reglas, pues tienen como sus pautas, tienen sus excepciones y que tienen una lógica y tienen un objetivo, ¿no? Entonces, justo el entender como que todas estas normas aplicadas en conjunto, pues de alguna manera nos benefician a todos. Claro, sí, sí está muy bueno ese punto de vista, como verlo más desde el punto de vista de que es para todos y todas y para la comunidad, en este caso el país, ¿no? O sea, no es como que se excluya a alguien porque se esté protegiendo el otro, ¿no? Hice un poquito una reflexión al respecto. Sí, creo que como para seguir por donde iba Luis y después me gustaría retomar otra vez la pregunta que nos habías hecho porque creo que nos desviamos un poquito, pero en esto que decía Luis, es justo eso, ¿no? Tener en cuenta que pues que son para todas las personas y
está muy feo y no debería de ser así, pero la realidad es que, pues, siendo conscientes del contexto en el que estamos, la verdad es que todas y todos podemos estar en el lugar equivocado a la hora equivocada y justo como ser víctimas de estos derechos que decíamos que tal vez son como de que no debería de estar violentando el Estado, ¿no? Pero creo que sabemos y basta con leer de pronto un par de noticias o cosas así, que hay un montón de casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, que a lo mejor en un principio te las venden como que tenían razón de ser, pero ya después te das cuenta que no, o sea, que fue como eso, ¿no? O sea, una persona que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada y justo los derechos humanos es lo que sirve para defender ante este tipo de situaciones, ¿no? Y eso, o sea, que no se trata de defender a criminales, como comentaba Luis, y que creo que sí es un tema recurrente o que se suele asociar a los derechos humanos, pero creo que para eso es como importante el ser conscientes y tener un poco de empatía a que, aunque no debería de ser así, es la realidad por la que está pasando el país hoy en día y que tiene mucho tiempo ya, desgraciadamente, es esa, que a cualquiera le puede tocar pues, ser víctima pues de una vulneración muy grave a tus derechos humanos, ¿no? Y justo sirven para eso, para defenderte ante eso. Entonces, digo, justo como abonando a lo que decía Luis, que me parece iba como encaminado a esa parte, y ya retomando tu pregunta, y como en este caso de por qué de pronto se asocia como que frenan el proceso, ahí creo que deberíamos de partir porque puede haber muchas definiciones distintas de progreso. Y también creo que vale la pena ser conscientes que normalmente la definición que tenemos asociada al progreso, pues es una visión mucho más occidentalizada, más de como clase media y pues sí, o sea, que tiene en cuenta como un núcleo de derechos tal vez vinculados más a lo civil y a lo político y como a la parte económica, y sí, como, o sea, como que la línea del progreso la solemos identificar hacia el lado mucho más económico tal vez que a cualquiera de las otras esferas. Y no necesariamente es así, ¿no? A lo mejor desde donde nosotros hablamos puede ser que sí sea así, pero creo que deberíamos empezar por reconocer que pues a nivel mundial, pero podemos empezar desde a nivel local, hay una diversidad muy grande y que la definición de progreso no tiene que ser igual para todas las personas, ¿no? Y que, no sé, por ejemplo, volviendo a este ejemplo que ponías tú del Tren Maya, ¿no? De por qué no solo construir el Tren Maya, que sabemos que va a hacer que recorras la península mucho más rápida y que a lo mejor va a generar una derrama económica mucho más grande y demás, pero a lo mejor eso lo podemos decir nosotros desde nuestra concepción de qué sí es, o sea, pues sí, ¿no? De hacia dónde en teoría tendría que ir el progreso, pero a lo mejor nosotros no tenemos como esta otra parte o nuestra lo que le damos más peso, justo puede ser esto como mucho más económico, cuando hay comunidades que le dan mucho más peso a la parte ambiental o cultural, y que a lo mejor lo que para unos puede significar solo metros o hectáreas de selva, y que a lo mejor sí podemos entender que pues justo es una afectación muy grande a la biodiversidad y demás, pero tal vez que por sí eso ya es importante, pero aparte hay quienes tienen como una conexión con esa selva, ¿no? Y que a lo mejor de pronto eso no se entiende, que a lo mejor para otra persona el progreso justo puede ir como encaminado a generar conexiones mucho más grandes con el ambiente en el que se desenvuelven. No sé, o sea, creo que deberíamos de empezar por cuestionarnos por qué tener solo una definición de progreso. Y de ahí, o sea, al momento de identificar que justo no solo hay una definición de progreso, pues es que podemos entender y dar como paso a dialogar a pues diferentes, pues sí, versiones, ¿no? Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Creo que desde ahí podemos empezar a pensar qué se entiende, ¿no? Porque creo que precisamente desde esta definición más
capitalista occidental de progreso se entiende como eso, ¿no? O sea, el desarrollo económico fuera de las tradiciones y de por la concepción de la naturaleza que pueda tener alguna comunidad, ¿no? Entonces, pues sí, chicos, no sé si tengan ustedes como alguna reflexión para cerrar, que quieren que se quede, ¿no? Como... Igual, creo que remarcar un poco que el tema de la cultura de derechos humanos al final nos conviene a todos. El tema de entender un progreso en pro de los derechos humanos, o en pro del paradigma de los derechos humanos, nos conviene a todos. Entiendo que es un tema difícil, entiendo que es un tema reciente, como bien lo refirió Samara al principio del podcast. Es un tema de que a nivel nacional apenas tenemos una reforma en 2011 a nivel constitucional y que nos obliga como a cambiar nuestra mentalidad y digo nos obliga porque está jurídicamente ahí, ¿no? Con obligaciones muy concretas en cuanto a cómo hacerlo. Pero que al final, si bien es difícil, el día de mañana el implementar esto nos va a convenir a todos, nos va a dar certeza a todos y pues nos va a dar como mejores herramientas a todos. Claro. ¿Isa, alguna idea para cerrar? Sí, la verdad creo que todavía hay muchas cosas de las que podríamos estar hablando sobre los derechos humanos, pero creo que como primer saque y justo como ir como planteando estos pisos mínimos de qué diablos son los derechos humanos, creo que, creo que ya hemos platicado como cosas muy interesantes y a mí solo me gustaría como cerrar desde casi al inicio de la carrera, por ahí leímos a Boaventura de Sousa Santos y me gustó mucho como una reflexión que él hacía, que es el que todos tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad pone en riesgo como nuestra identidad. Entonces creo que eso también es una forma de, o por lo menos que a mí me ha servido como para tratar de entender los derechos humanos y que es el ver que de pronto hay cosas que justo tienes que como identificar las diferencias de cada, diferencias e interseccionalidades de cada grupo de población y ahí tal vez como que poner un poco más el ojo en cuáles son estas diferencias y si eso hace que se ponga en riesgo algo como para tratar de pues igualar un poquito los pisos mínimos o cuando al revés, ¿no? O sea, creo que también tener en cuenta esta como característica un poco pues de flexibilidad tal vez de los derechos humanos, como sin que se pierda de vista que lo que buscan es el garantizar la dignidad de todas y todos, pero sí reconociendo que no todos somos iguales culturalmente y eso, ¿no? O sea, que desde nuestros propios contextos económicos, sociales y culturales parten muchas diferencias y ahí también tenemos que pues estar pendientes de eso, ¿no? Y a partir de ello ver como qué es lo que beneficia más a cada quien. Sí, claro, sí. Voy a rescatar un poquito justo tu idea como de respetar la diferencia y buscar la igualdad a partir de esas diferencias, ¿no? La igualdad ante el Estado, ante los otros. Pero precisamente lo que decía Luis también me parece muy importante, ¿no? Que la cultura de los derechos humanos, cómo la difundimos de una mejor manera, ¿no? O sea, creo que un poco el objetivo de esta plática es un poco eso, ¿no? O sea, platicar un poco de manera sencilla qué son, por qué son importantes, ¿no? O sea, creo que en una época en la que hay argumentos muy conservadores en contra de movimientos feministas, en un país en el que mueren mujeres, en el que desaparecen mujeres, donde hay mucha desigualdad, donde hay gente que no tiene acceso al agua, donde hay gente que no tiene acceso a la vivienda. Ahora en la pandemia del COVID-19 estamos viendo las fallas importantes que hay en salud, por ejemplo, ¿no? Y también es un derecho humano, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante de seguir enfatizando, de seguir hablando, difundiendo y que tenemos como una chamba, ¿no? De hablarlo y de reflexionar sobre él también de una manera sencilla, ¿no? Que no, o sea, porque a veces creo que son temas que pueden ser ásperos, ¿no? Para la población en general, porque no es tan fácil entrarle. O sea, yo por eso los invité, porque yo soy, ustedes saben mucho más que yo al respecto y nos pueden dar como otra perspectiva, ¿no? Entonces, muchas gracias, Isa, Luis, por acompañarnos hoy. Estuvo muy interesante su exposición de qué son y por qué son importantes. Gracias, chicos. Al contrario, gracias a ambos y fue un gusto compartir con ustedes.
Sí, al contrario, gracias a ti por invitarnos. Justo es parte de esa difusión que hablábamos, ¿no? Y el tratar de volverlos mucho más accesibles y pues eso, acercarlos a la comunidad en general. Que de pronto sí se pierde mucho de vista qué son los derechos humanos y se pueden entender de manera errónea. Entonces, Claro, gracias por sí. la invitación y un gusto platicar con ustedes. No, de que gracias a ustedes, chicos. Y nos vemos. Cuídense.